Un millonario arrogante y temido en el mundo de los negocios, pasó 5 años en coma profundo. Cuando su familia decidió desconectarlo de los aparatos, un misterioso niño pobre entró en el hospital e hizo lo imposible. El milagroso encuentro no solo devolvió la vida al empresario, sino que también reveló un secreto devastador sobre su pasado. Ahora, con el tiempo contado, necesita cambiar radicalmente quién es antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. En lo alto del prestigioso distrito financiero de Santa Fe, Ciudad de México, se alzaba la imponente Torre Vargas, un coloso de cristal y acero que dominaba el horizonte como un monumento al poder y la ambición de un solo hombre, Gustavo Vargas Mendoza. Desde su oficina en el último piso, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la megalópolis, Gustavo contemplaba su reino con la fría satisfacción de un conquistador. A sus 52 años, Gustavo había construido Grupo Vargas desde cero, hasta convertirlo en uno de los conglomerados empresariales más poderosos de Latinoamérica. Pero el precio de ese éxito había sido pagado por todos a su alrededor. Su reputación era tan sólida como temida. El tiburón de Santa Fe, lo llamaban sus empleados cuando estaban seguros de que nadie los escuchaba. Aquella mañana de mayo, la sala de juntas en el piso ejecutivo se había convertido en otro campo de batalla para Gustavo. Frente a él, la joven ejecutiva Lupita Hernández temblaba mientras intentaba explicar un retraso en el proyecto de expansión en Querétaro. Señor Vargas, el retraso se debe a que los permisos ambientales... Silencio. El puño de Gustavo se estrelló contra la mesa de caoba, haciendo saltar las tazas de café. ¿Crees que me importan tus excusas? Te di un plazo y has fracasado. ¿Sabes cuánto dinero pierde esta empresa cada día que ese centro comercial ya no está operando? Los 12 ejecutivos presentes en la sala bajaron la mirada. Ninguno se atrevía a intervenir. Todos habían sido testigos o víctimas de estos espectáculos antes. Señor, si me permite explicar, insistió Lupita con la voz quebrada. ¿Explicar qué? ¿Tu incompetencia? Gustavo se levantó, su imponente figura de casi 2 metros, dominando la sala. ¿Sabes qué? Estás despedida, recoge tus cosas y lárgate. Que seguridad te escolte a la salida. Lupita palideció, pero mantuvo la compostura mientras recogía sus documentos con manos temblorosas. Cuando abandonó la sala, Gustavo se giró hacia el resto del equipo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Alguien más tiene excusas que ofrecer? Recuerden, en Grupo Vargas no toleramos la mediocridad. Este era el Gustavo Vargas que México conocía, implacable, despiadado y terriblemente eficiente. Un hombre que había hecho de la crueldad una herramienta de gestión y del miedo un modelo de liderazgo. Tras la reunión, Gustavo regresó a su oficina donde Carmela, su asistente, personal de los últimos 15 años, esperaba con una expresión tensa. Su esposa llamó 3 veces, señor. Dice que es importante. Gustavo bufó con desdén. Siempre es importante cuando quiere más dinero. Dile que estoy ocupado. También llamó su hijo Ramón. La ceremonia de graduación es esta tarde. Sabes que tengo la cena con los inversores chinos. Envíale flores o algo. Carmela, acostumbrada a estas respuestas, asintió sin emoción. A sus 60 años, había visto cómo su jefe se transformaba de un hombre ambicioso pero decente en un monstruo del mundo corporativo. A veces se preguntaba qué había pasado con aquel joven empresario que una vez se preocupaba por sus empleados. La tarde avanzaba mientras Gustavo revisaba contratos y hacía llamadas, ignorando deliberadamente los mensajes de su familia. Su matrimonio con Dolores Fuentes, hija de una acaudalada familia de Guadalajara, hacía años que existía solo sobre el papel. Sus 2 hijos, Ramón de 22 años y Elena de 19, eran prácticamente desconocidos para él, criaturas que veía en ocasiones especiales y a quienes mantenía económicamente, pero nunca emocionalmente. A las 7 de la tarde, Gustavo finalmente
Se preparaba para la cena con los inversores cuando recibió una llamada de Joaquín Salazar, su socio y amigo de la universidad, el único que se atrevía a desafiarlo ocasionalmente. «Gustavo, no puedes seguir tratando a la gente así», dijo Joaquín sin preámbulos. «Lo de Lupita fue excesivo. Es una de nuestras mejores ejecutivas y el retraso no fue su culpa. ¿Ahora defiendes a los incompetentes, Joaquín? ¡Qué decepción! No son incompetentes, son personas, y tú cada día te pareces menos a una». Gustavo. Río con frialdad. El sentimentalismo no construye imperios, amigo mío. Si quieres dirigir una obra de caridad, adelante. Yo construyo una empresa. Hay formas y formas, Gustavo. Rompes contratos solo para demostrar poder. Humillas a la gente públicamente. Ya ni siquiera reconozco a mi amigo en ti. Si no estás cómodo con mis métodos, la puerta está abierta. Joaquín, nadie es imprescindible. Hubo un silencio tenso antes de que Joaquín respondiera. Algún día te darás cuenta de que el poder y el dinero no lo son todo, Gustavo. Espero que no sea demasiado tarde. Gustavo colgó sin despedirse. No necesitaba sermones, necesitaba resultados. En su mundo, el fin justificaba los medios, y su fin era el dominio absoluto del mercado, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. La noche caía sobre Ciudad de México, mientras el Bentley de Gustavo descendía, por Paseo de la Reforma, hacia el exclusivo restaurante Pugol, donde los inversores esperaban. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales, un espectáculo que Gustavo apenas notaba ya. Para él, cada edificio iluminado era solo otra pieza en el tablero de ajedrez corporativo que manipulaba a su antojo. En el restaurante, Gustavo desplegó todo su encanto calculador. Era un maestro en mostrar diferentes caras según la ocasión, y esa noche interpretaba el papel del anfitrión perfecto. Sonreía, brindaba y negociaba con aparente calidez, mientras en su mente ya planeaba cómo explotar al máximo esta nueva asociación. La velada transcurría según lo planeado, hasta que, al servirse el plato principal, Gustavo sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y a las largas horas de trabajo. Pero cuando el dolor se intensificó y su visión comenzó a nublarse, supo que algo estaba terriblemente mal. «¿Se encuentra bien, señor Vargas?», preguntó uno de los inversores al notar su palidez. Gustavo intentó responder, pero las palabras no salían. Su mano derecha se aferró al pecho, mientras la izquierda derribaba una copa de vino que se derramó como sangre sobre el mantel blanco. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro alarmado de los comensales y un pensamiento fugaz. ¿Sería este el precio por una vida de ambición sin escrúpulos? El poderoso Gustavo Vargas se desplomó sobre la mesa, inconsciente, mientras los camareros corrían a llamar a emergencias y los inversores observaban atónitos. El imperio que había construido con tanta crueldad quedaba momentáneamente suspendido mientras su creador se balanceaba entre la vida y la muerte. A kilómetros de distancia, en la ceremonia de graduación a la que Gustavo no asistió, Ramón Vargas recibía una llamada que cambiaría el curso de su vida y la de toda su familia. Su padre, el temido empresario, el ausente patriarca, había sufrido un infarto masivo y estaba siendo trasladado de urgencia al Hospital Ángeles de Pedregal. Los médicos no podían garantizar su supervivencia. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que este no sería el final de Gustavo Vargas, sino el comienzo de una transformación tan extraordinaria como inexplicable. Una transformación que desafiaría no solo las leyes de la medicina, sino también las de la naturaleza humana y la propia realidad. La noticia del colapso de Gustavo Vargas se extendió por Ciudad de México como fuego en la pradera seca. Para la mañana siguiente, todos los periódicos del país llevaban su rostro en primera plana, y los analistas financieros ya especulaban sobre el futuro de Grupo Vargas sin su implacable líder. En el Hospital Ángeles del Pedregal, la familia Vargas se había reunido en una sala privada, aguardando noticias tras la intervención quirúrgica de emergencia.
Dolores, con su elegancia innata incluso en momentos de crisis, permanecía sentada con la espalda recta y la mirada perdida. A pesar de las heridas emocionales acumuladas durante años de matrimonio, con un hombre que había elegido el poder sobre el amor, no podía evitar sentir una profunda angustia. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Elena, apoyando su cabeza en el hombro de su madre. A sus 19 años, apenas conocía a su padre más allá de su figura autoritaria y distante. «Lo que Dios disponga, mi amor», respondió Dolores, apretando la mano de su hija. Ramón permanecía de pie junto a la ventana, observando el amanecer sobre la Ciudad de México. Su relación con Gustavo siempre había sido complicada. Admiración mezclada con resentimiento, orgullo entrelazado con decepción. «Al menos ahora no puede huir de nosotros», murmuró Ramón con amargura. «Aunque sea por una vez, tiene que quedarse donde está». El doctor Adalberto Cárdenas, neurocirujano jefe del hospital, entró en la sala con expresión grave. Todos contuvieron la respiración. «Señora Fuentes, el señor Vargas ha sobrevivido a la cirugía, pero la situación es extremadamente delicada. El infarto provocó daños severos y debido a la falta de oxígeno prolongada, su cerebro ha sufrido. Lamento informarles que ha entrado en estado de coma profundo». Las palabras cayeron como un mazazo sobre la familia. Dolores cerró los ojos brevemente, como absorbiendo el impacto. ¿Cuándo despertará?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Cárdenas ajustó sus gafas, incómodo con la pregunta que todos los familiares hacían y para la cual, raramente, tenía una respuesta satisfactoria. «Señora, en estos casos es imposible establecer un tiempo. Podría ser días, semanas o años. También existe la posibilidad de que nunca despierte. Debemos ser realistas». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La habitación 507 del ala privada del hospital se transformó en el nuevo domicilio de Gustavo Vargas, una suite médica de lujo equipada con la tecnología más avanzada y un equipo de especialistas dedicados exclusivamente a mantenerlo con vida, todo pagado con la fortuna que había acumulado a costa del sufrimiento ajeno. Mientras tanto, en las oficinas de Torre Vargas, los cambios no se hicieron esperar. Joaquín Salazar, como socio principal, asumió temporalmente el control ejecutivo del grupo. Sin embargo, la junta directiva, compuesta principalmente por viejos aliados de Gustavo, observaba cada uno de sus movimientos con desconfianza. «Necesitamos mantener el rumbo que Gustavo ha trazado», insistía Vicente Montoya, director financiero y fiel escudero del empresario caído. «Sus métodos son efectivos, los resultados hablan por sí mismos. Sus métodos son despiadados y a largo plazo, insostenibles», contraargumentaba Joaquín. «Esta es una oportunidad para corregir el rumbo sin perder efectividad». Pero Vicente no estaba solo. A medida que los meses pasaban, fue reuniendo apoyo dentro de la junta y ganando influencia. Sutilmente, comenzó a implementar prácticas aún más agresivas que las de Gustavo. Recortes masivos de personal, tercerización en condiciones precarias, presión sobre proveedores hasta llevarlos al borde de la quiebra. Mientras la empresa se transformaba en una versión aún más despiadada de lo que Gustavo había creado. En el hospital el tiempo parecía haberse detenido. El cuerpo del empresario, antes vigoroso y dominante, se fue consumiendo lentamente. Su piel bronceada se tornó pálida como la cera, sus músculos se atrofiaron y sus mejillas se hundieron. La máquina que monitorizaba sus constantes vitales emitía pitidos regulares, la única señal de que la vida no había abandonado completamente aquel cuerpo. Dolores visitaba a su marido diariamente durante el primer año. Se sentaba junto a su cama. Le leía noticias económicas o simplemente le hablaba de cosas triviales, como si pudiera escucharla. Pero con el paso del tiempo, sus visitas se espaciaron. La vida continuaba, y ella, que había vivido tanto tiempo a la sombra de Gustavo, comenzaba a redescubrir partes de sí misma que creía olvidadas.
Ramón y Elena también espaciaron sus visitas. El joven se graduó con honores y, contra todo pronóstico, rechazó un puesto en la empresa familiar para fundar una pequeña startup tecnológica enfocada en soluciones para comunidades marginadas. Elena, por su parte, decidió estudiar medicina, inspirada por los profesionales que cuidaban a su padre. Al cumplirse 3 años del accidente, la situación se tornó aún más sombría. Los médicos convocaron a la familia para una reunión con el comité ético del hospital. Los estudios no muestran mejoría alguna, explicó el doctor Cárdenas, ahora con más canas y arrugas que cuando atendió a Gustavo por primera vez. La actividad cerebral es mínima y los órganos internos comienzan a fallar progresivamente. Creo que ha llegado el momento de considerar otras opciones. ¿Está sugiriendo que desconectemos los sistemas de soporte vital?, preguntó Dolores, aunque ya conocía la respuesta. Es una decisión que solo la familia puede tomar, señora Fuentes. Pero desde el punto de vista médico, estamos prolongando un estado que no tiene perspectivas de mejora. La decisión pesó sobre la familia durante semanas. Finalmente, tras consultar con sacerdotes, consejeros y otros médicos, acordaron que era momento de permitir que Gustavo partiera con dignidad. El día señalado, una lluviosa tarde de noviembre, la familia se reunió en la habitación 507. El doctor Cárdenas explicó el procedimiento. Primero retirarían la ventilación asistida y luego, gradualmente, el resto de soportes. El proceso sería indoloro y, con toda probabilidad, Gustavo simplemente se desvanecería pacíficamente. Dolores, Ramón y Elena rodearon la cama, cada uno sumido en sus propios pensamientos y sentimientos encontrados. Una enfermera entró para iniciar el procedimiento, seguida por un sacerdote que había sido llamado para administrar los últimos sacramentos. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe, como empujadas por un viento invisible. Una figura pequeña y andrajosa se deslizó dentro, esquivando al personal de seguridad, que inmediatamente intentó interceptarlo. Era un niño, no mayor, de 8 años, con ropas gastadas y sucias, el rostro cubierto de polvo y el pelo enmarañado. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el suelo impoluto del hospital. «Deténganse», exclamó el niño con una voz sorprendentemente firme y clara que contrastaba con su apariencia frágil. «No es su hora todavía». «¿Quién eres? ¿Tú?» «¿Cómo has entrado aquí?», preguntó el doctor Cárdenas haciendo un gesto a seguridad para que se acercaran. «Soy el que puede salvarlo», respondió el niño con una seguridad que dejó a todos momentáneamente paralizados. Antes de que nadie pudiera detenerlo, el pequeño se acercó a la cama de Gustavo. Con un movimiento delicado, posó su mano izquierda sobre la frente del empresario. En ese instante, algo extraordinario sucedió. Una suave luz dorada comenzó a emanar de la palma del niño, iluminando el rostro pálido de Gustavo con un resplandor sobrenatural. «Tu coma termina ahora», pronunció el niño con una voz que parecía contener la sabiduría de 1000 años. Los monitores cardíacos, que momentos antes mostraban signos débiles e inestables, comenzaron a emitir alarmas estridentes. Las líneas en las pantallas saltaron violentamente, causando que el personal médico corriera hacia los equipos en pánico. El corazón de Gustavo Vargas, que había latido débilmente durante años, ahora palpitaba con renovada fuerza. Y entonces, contra toda expectativa médica, contra toda lógica y pronóstico científico, los párpados de Gustavo temblaron y lentamente se abrieron. Sus ojos, desorientados pero inequívocamente conscientes, recorrieron la habitación hasta detenerse en el rostro del misterioso niño. En ese momento de absoluto asombro, cuando médicos, enfermeras y familiares intentaban comprender lo que acababan de presenciar, el niño simplemente sonrió, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Para cuando el personal de seguridad reaccionó para interceptarlo, el pequeño ya había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El doctor Cárdenas, con décadas de experiencia médica, no encontraba palabras para explicar lo sucedido. Torpemente, comenzó a examinar a Gustavo mientras murmuraba: «Imposible.
científicamente imposible. Dolores, Ramón y Elena permanecían inmóviles, incapaces de procesar la cadena de acontecimientos. ¿Habían presenciado un milagro? ¿Quién era ese niño misterioso? Pero nadie estaba más confundido que el propio Gustavo Vargas, quien después de 5 años de oscuridad absoluta, regresaba a un mundo que había continuado sin él y a una familia que apenas reconocía. Sus primeras palabras, pronunciadas con voz ronca y débil tras años de silencio, marcarían el inicio de una nueva etapa en su extraordinaria historia. El niño. Tengo que encontrar a ese niño. La recuperación física de Gustavo Vargas dejó atónita a la comunidad médica. Lo que normalmente requeriría meses de terapia intensiva, él lo logró en semanas. Su caso pronto se convirtió en tema de estudio en las facultades de medicina de todo México, con especialistas de diferentes países solicitando acceso a sus expedientes médicos. Sin embargo, mientras su cuerpo se fortalecía con sorprendente rapidez, su mente parecía obsesionada con una sola cosa: encontrar al misterioso niño que había aparecido en su habitación aquel día decisivo. Necesito encontrarlo. Dolores insistía durante una de sus sesiones de fisioterapia, mientras su esposa lo observaba ejercitar piernas atrofiadas por 5 años de inmovilidad. No puedo explicarlo, pero siento que mi vida depende de ello. Dolores intercambió una mirada preocupada con el fisioterapeuta. Los médicos habían advertido sobre posibles secuelas neurológicas, delirios o fijaciones obsesivas como resultado del coma prolongado. Gustavo, todos vimos a ese niño, pero nadie sabe quién era o de dónde vino. Las cámaras de seguridad no captaron nada y ningún personal del hospital lo reconoce. Entonces hay que buscar más, contratar investigadores, ofrecer recompensas, lo que sea necesario. La vehemencia de Gustavo resultaba inquietante, tan similar a su antigua personalidad dominante, pero con un propósito completamente diferente. A pesar de las recomendaciones médicas, Gustavo insistió en regresar a su mansión en Las Lomas, apenas 6 semanas después de su despertar. La imponente residencia, un palacio modernista de concreto, vidrio y acero, le resultaba extrañamente ajena, como si perteneciera a otra vida o a otra persona. Lo primero que hizo al regresar fue convocar a los mejores investigadores privados de México. En su estudio, rodeado de las opulentas evidencias de su éxito empresarial, Gustavo desplegó una energía obsesiva que recordaba sus días como tiburón de los negocios. Quiero cada grabación de seguridad del hospital, entrevistas con todo, el personal presente ese día, análisis forense de las huellas que dejó en el suelo. No escatimen en gastos, ordenó a los 3 investigadores que había contratado. Ofrezcan una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporcione información que conduzca a identificar al niño. Mateo Sosa, el más experimentado de los investigadores, intentó moderar las expectativas. Señor Vargas, hemos revisado preliminarmente las grabaciones del hospital. Existe una anomalía inexplicable. Las cámaras muestran interferencia estática exactamente durante los 7 minutos que coinciden con la aparición del niño. Eso es imposible, rugió Gustavo, golpeando su escritorio. Revisen las cámaras exteriores, las de los pasillos adyacentes, todo. Ya lo hicimos, señor. Y encontramos algo extraño. Durante esos mismos minutos, otras cámaras del hospital captaron fenómenos inexplicables. Luces parpadeando en corredores, vacíos, ascensores moviéndose solos y equipos médicos funcionando sin estar conectados a la corriente. Gustavo se dejó caer en su sillón, aturdido por esta información. ¿Quién o qué era ese niño? Durante las semanas siguientes, su obsesión solo aumentó. Las paredes de su estudio se cubrieron de fotografías, notas y teorías sobre el misterioso niño. Su equipo de investigadores trabajaba día y noche, mientras la recompensa ofrecida subía a 10 millones de pesos, luego a 20. Pero cada pista conducía a un callejón sin salida. Los testigos ofrecían descripciones contradictorias. Algunos aseguraban que el niño tenía ojos oscuros, otros juraban que eran de un azul brillante.
Algunos decían que era moreno, otros que era de piel clara. Y lo más perturbador, varios empleados del hospital afirmaban que los pies del niño no tocaban el suelo al caminar. Mientras Gustavo se consumía en su búsqueda, Joaquín Salazar visitó la mansión para ponerlo al tanto de la situación en 1900. Grupo Vargas. La reunión en el estudio, ahora convertido en centro de operaciones para la búsqueda del niño, fue tensa desde el principio. Vicente ha implementado políticas que incluso tú considerarías excesivas, Gustavo, explicó Joaquín, con preocupación. Despidos masivos, contratos abusivos con proveedores, incluso hay rumores de evasión fiscal sistemática. Pero Gustavo apenas escuchaba, su mirada perdida entre los papeles y fotografías que cubrían las paredes. ¿Me estás escuchando? Tu empresa está convirtiéndose en un monstruo aún peor de lo que era. La empresa puede esperar, respondió Gustavo distraídamente. Esto es más importante. Joaquín observó con incredulidad a su amigo. Más importante que el imperio. ¿Qué construiste? ¿Qué te ha pasado, Gustavo? No lo entenderías, murmuró, sus ojos fijos en la imagen granulada de una cámara de seguridad que mostraba una silueta borrosa en un pasillo del hospital. Necesito encontrar a ese niño. Siento que me está esperando, que tiene un mensaje para mí. Esa noche, después de que Joaquín se marchara frustrado, Dolores entró al estudio. Encontró a su marido dormido sobre su escritorio, rodeado de informes sin leer sobre la situación financiera de Grupo Vargas. Con un suspiro, colocó una manta sobre sus hombros. Estaba a punto de retirarse cuando una fotografía captó su atención. Era una imagen antigua extraída del álbum familiar de Gustavo. Mostraba a dos niños de unos 8 años sonrientes junto a un lago. Uno de ellos era claramente Gustavo. El otro... Dolores se acercó para examinar mejor la fotografía. Había algo inquietantemente familiar en aquel niño. ¿Quién es ese niño de la foto, Gustavo?, preguntó a la mañana siguiente, durante el desayuno. Gustavo levantó la vista de su café, sorprendido por la pregunta. Héctor Mendoza, mi mejor amigo de la infancia. Crecimos juntos en Cuernavaca, nuestras familias tenían casas vecinas. Su rostro se ensombreció. Murió cuando teníamos 8 años, en el lago Sempoala. Se ahogó intentando salvarme a mí. Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y no has notado ningún parecido entre él y el niño del hospital? Gustavo la miró como si acabara de sugerir algo absurdo. ¿Qué insinúas? Héctor está muerto desde hace más de 40 años. Solo digo que deberías mirar esa foto con más atención. La idea resultaba demasiado fantástica, incluso para considerarla, y sin embargo, durante los días siguientes, Gustavo no pudo evitar mirar repetidamente aquella vieja fotografía. ¿Era posible? ¿Podría aquel niño misterioso estar relacionado de alguna manera con su amigo fallecido? Mientras tanto, las noticias sobre su milagrosa recuperación habían trascendido a los medios. Periodistas acampaban frente a la mansión. Grupos religiosos organizaban vigilias para celebrar lo que consideraban una intervención divina, y empresas rivales especulaban sobre su estado mental, cuestionando su capacidad para retomar el control de Grupo Vargas. Elena y Ramón observaban con preocupación creciente el comportamiento errático de su padre. Durante una cena familiar, la primera en años, intentaron abordar el tema. Papá, los médicos dicen que necesitas descansar, recuperarte completamente antes de sumergirte en lo que sea que estés haciendo, dijo Elena con cautela. Además, añadió Ramón, la junta directiva está considerando una moción para declararte incapacitado para liderar la empresa. Vicente está ganando apoyo rápidamente. Gustavo los miró como si acabara de notar su presencia. ¿Creen que me importa la empresa ahora? Hay algo mucho más importante en juego. ¿Más importante que tu familia? ¿Que tu legado?, preguntó Ramón, incapaz de contener su frustración. 5 años esperando que despertaras, y cuando finalmente lo haces, te obsesionas con un fantasma. No es un fantasma, rugió Gustavo golpeando la mesa. Por un momento, volvía a ser el temible empresario de antaño.
Lo que vi, lo que todos vimos fue real, y voy a encontrarlo cueste lo que cueste. La investigación continuó sin resultados concretos. Cada día que pasaba, Gustavo se volvía más irritable y desesperado. Gritaba a los investigadores cuando regresaban con las manos vacías. Amenazaba con demandar al hospital por ocultar información e incluso comenzó a visitar orfanatos y albergues para niños de la calle en toda la Ciudad de México. Una mañana, casi 3 meses después de su despertar, Gustavo recibió una llamada que reavivó sus esperanzas. Una anciana que trabajaba como limpiadora en el hospital afirmaba haber visto al niño antes y después del incidente. «Lo he visto varias veces, señor», dijo la mujer cuando Gustavo la recibió en su estudio. «No solo el día de su milagro, a veces aparece en habitaciones de pacientes terminales. Algunos mejoran inexplicablemente después». «¿Por qué no habló antes, señora?», exigió Gustavo, intentando contener su impaciencia. La anciana se encogió de hombros. «Nadie le presta atención a lo que dice una mujer de la limpieza, señor. Además, tenía miedo. Ese niño no es normal». «¿Qué quiere decir?». «Sus ojos, señor, son los ojos de alguien que ha visto más allá de este mundo. Y hay algo más». La mujer bajó la voz. «La última vez que lo vi fue anoche, aquí, frente a su casa». Gustavo se levantó de un salto. «¿Qué? ¿Está segura?». «Tan segura como que estamos hablando ahora. Estaba en la acera de enfrente, mirando hacia su ventana. Cuando pasé junto a él, me sonrió y dijo, «Pronto nos encontraremos». Corazón de Gustavo latía con fuerza. Después de recompensar generosamente a la mujer, ordenó a sus guardias de seguridad triplicar la vigilancia alrededor de la mansión. Si el niño volvía a aparecer, quería saberlo inmediatamente. Esa noche, extenuado por la tensión y la anticipación, Gustavo finalmente se retiró a descansar tras semanas de dormir apenas unas horas en su estudio. Al entrar en su dormitorio, encendió la luz y se dirigió al baño para lavarse la cara. El agua fría le despejó momentáneamente, pero cuando levantó la vista hacia el espejo, su corazón casi se detuvo. Reflejado en el cristal, detrás de él estaba el niño. Gustavo se giró bruscamente, casi perdiendo el equilibrio, y ahí estaba, sentado tranquilamente en el borde de su cama. El mismo niño descalzo, con ropas gastadas y cabello despeinado que había aparecido en el hospital. Pero ahora, viéndolo claramente bajo la luz de su habitación, Gustavo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Conocía ese rostro. Lo conocía perfectamente. «Héctor», susurró, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El niño sonrió, una sonrisa que Gustavo reconoció inmediatamente a pesar de los 40 años transcurridos. Era la misma sonrisa traviesa y sincera que había iluminado tantas aventuras de su infancia en Cuernavaca, la misma que había visto por última vez segundos antes de que las aguas del lago Sempoala se cerraran sobre su amigo. «Has tardado mucho en reconocerme, Gustavo», dijo el niño con aquella voz que mezclaba la inocencia infantil con una sabiduría imposible. «Aunque supongo que es comprensible. Han pasado muchos años y has cambiado tanto que ni tú mismo te reconocerías». Gustavo se apoyó contra la pared, las piernas temblándole. Su mente racional buscaba explicaciones, alucinaciones, efectos secundarios del coma, un impostor. Pero su corazón sabía la verdad. «Esto es imposible», murmuró deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. «Héctor murió hace 40 años. Yo lo vi ahogarse». El niño, Héctor, bajó de la cama y se acercó a él con pasos silenciosos. La luz parecía envolver su figura, creando un suave halo dorado a su alrededor. «¿Realmente crees que la muerte es el final, Gustavo? Tú mismo has regresado de un umbral que pocos cruzan de vuelta. Pero eso fue médico. Un coma, no estaba muerto. ¿Estás seguro?». Héctor ladeó la cabeza, sus ojos reflejando una comprensión que iba mucho más allá de su aparente edad. «Tu cuerpo estaba aquí, sí. Pero ¿dónde estaba Gustavo durante esos 5 años?». La pregunta provocó un escalofrío en la espina dorsal del empresario. Durante su recuperación,
Los médicos le habían preguntado repetidamente si recordaba algo de su tiempo en coma. Gustavo siempre había respondido que no, que solo recordaba oscuridad. Pero eso no era completamente cierto. Había fragmentos, sensaciones, como recuerdos de un sueño que se desvanece al despertar. Una sensación de flotar, de observar sin ser visto, de entender sin palabras. He venido por una razón, Gustavo, continuó Héctor, interrumpiendo sus pensamientos. No solo para salvarte físicamente, sino para algo mucho más importante. ¿Qué podría ser más importante que devolverme la vida? Héctor se acercó más hasta quedar frente a frente con Gustavo. Sus ojos, ahora claramente visibles, contenían algo que hizo que el empresario contuviera: la respiración. No eran los ojos de un niño, sino ventanas a un alma antigua, llena de conocimiento y compasión. Salvarte el alma, respondió simplemente, porque aunque tu cuerpo ha vuelto, tu alma está más perdida que nunca. Las palabras golpearon a Gustavo como un puñetazo físico. Mi alma no necesita salvación, protestó débilmente. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él sabía que mentía. No, Héctor sonrió tristemente. Entonces explícame por qué el niño que una vez arriesgó su vida para salvar a un cachorro atrapado en una alcantarilla se convirtió en un hombre que destruye vidas sin remordimiento. Explícame cómo aquel muchacho que juró siempre proteger a los más débiles terminó aplastándolos para construir su imperio. Gustavo no tenía respuesta. Las imágenes de su infancia, largamente enterradas bajo años de ambición y codicia, emergían ahora con dolorosa claridad. «Tengo algo que mostrarte», dijo Héctor, extendiendo su pequeña mano. «Pero debo advertirte, la verdad es dolorosa, especialmente cuando se trata de enfrentar quién te has convertido». Con un inexplicable sentimiento de fatalidad, Gustavo tomó la mano del niño. Al instante, la habitación a su alrededor se disolvió como niebla bajo el sol matutino. En su lugar, se encontraron en la sala de juntas de Torre Vargas, pero Gustavo comprendió inmediatamente que no estaban realmente allí. Era como observar una película en la que él mismo era el protagonista. «¿Recuerdas este día?», preguntó Héctor, señalando hacia la mesa donde el Gustavo del pasado gritaba a una joven ejecutiva. «Lupita Hernández», murmuró Gustavo reconociendo la escena. «El proyecto de Querétaro». «Observa con atención», indicó Héctor. La escena se desarrolló exactamente como la recordaba. Su furia desmedida, la humillación pública, el despido injustificado. Pero ahora, desde esta perspectiva externa, Gustavo podía ver lo que nunca había notado: el terror en los ojos de Lupita, la vergüenza en su rostro, las manos temblorosas mientras recogía sus documentos. Ella estaba embarazada de 7 semanas, comentó Héctor con voz neutra. Ese mismo día, tras ser escoltada fuera del edificio como una criminal, sufrió un aborto espontáneo provocado por el estrés. Nunca se lo dijo a nadie en la empresa, por supuesto. Después de todo, en Grupo Vargas no toleramos la debilidad, ¿verdad? Gustavo sintió náuseas. «Yo no sabía. ¿Hubieras actuado diferente de haberlo sabido? Sigamos». La escena cambió. Ahora estaban en la oficina de Gustavo, observando otra confrontación, esta vez con un proveedor de larga data. «Antonio Ruiz», recordó Gustavo. «Su empresa fabricaba componentes para nuestros desarrollos inmobiliarios, y tú cancelaste un contrato de 10 años, simplemente porque encontraste un proveedor un 3% más barato», completó Héctor. «Observa las consecuencias». La imagen se transformó, mostrando a Antonio en su fábrica, reunido con sus empleados, explicando con voz quebrada que tendrían que cerrar. Rostros desconsolados, familias enteras cuyo sustento desaparecía de la noche a la mañana por una decisión tomada sin consideración de su impacto humano. 237 trabajadores perdieron su empleo, narró Héctor. 18 familias perdieron sus casas al no poder pagar sus hipotecas. 3 divorcios, un suicidio, todo por un ahorro que apenas notarías en tu balance final. Las escenas continuaron, una tras otra,
un desfile interminable de crueldades, grandes y pequeñas. Gustavo presenció cómo sus decisiones, sus palabras, incluso sus gestos despectivos, habían causado ondas de sufrimiento que se extendían mucho más allá de lo que jamás había imaginado. «Basta», suplicó finalmente, incapaz de soportar más. «Ya entendí». Pero Héctor no se detuvo. «También necesitas escuchar», dijo. Y de pronto el aire se llenó con la voz de Gustavo. Grabaciones de reuniones, llamadas telefónicas, conversaciones privadas, un coro discordante de insultos, amenazas, humillaciones y órdenes despiadadas. ¿Es esta la voz de un ser humano?, preguntó Héctor cuando las voces finalmente cesaron. ¿O es la voz de alguien que ha olvidado su humanidad? Regresaron abruptamente a la habitación de Gustavo. El empresario cayó de rodillas, abrumado por lo que había presenciado, por la verdad innegable de quién se había convertido. «¿Por qué me muestras esto ahora?», preguntó con voz rota. «¿Por qué salvarme solo para torturarme con mis errores?». Héctor se arrodilló frente a él, sus ojos ahora llenos de compasión. «No es tortura, Gustavo, es despertar. Y respecto a por qué ahora», el niño suspiró, y por un momento pareció mucho más viejo, como si el peso de la eternidad descansara sobre sus pequeños hombros. «Porque tu tiempo es limitado». «¿Qué quieres decir?». «El milagro que te trajo de vuelta fue exactamente eso, un milagro. Pero incluso los milagros tienen límites. Tu cerebro sufrió daños durante el coma, daños que he podido suspender temporalmente, pero no curar completamente». Gustavo sintió que su sangre se helaba. «¿Estás diciendo que voy a morir?». «Todos morimos eventualmente», respondió Héctor con una sonrisa triste. «Pero en tu caso, los médicos pronto descubrirán que tienes aproximadamente un año antes de que los daños neurológicos progresen irreversiblemente. Un año de lucidez, de oportunidad para redimirte, para reparar al menos parte del daño que has causado». La noticia cayó sobre Gustavo como una losa. Un año, solo un año para enfrentar toda una vida de crueldad y egoísmo. Parecía imposible, abrumador. «No lo entiendes, Héctor. No puedo deshacer todo lo que he hecho. Son demasiadas personas, demasiado daño». «No se trata de deshacer, Gustavo. Se trata de reconocer, de aprender, de cambiar. El arrepentimiento verdadero no es solo lamentar el pasado, sino transformar el presente y el futuro». Gustavo levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su amigo de infancia. «¿Por qué haces esto por mí? Después de todos estos años, después de todo lo que me he convertido, ¿por qué te importa salvarme?». La expresión de Héctor se suavizó y por un momento volvió a ser simplemente el niño de 8 años que Gustavo recordaba. «¿Recuerdas aquel día en el lago?», preguntó suavemente. «No fue un accidente, Gustavo. Vi que estabas en problemas y salté a propósito para salvarte. Sabía que podría ahogarme, pero lo hice de todos modos. ¿Por qué? Porque vi algo en ti que valía la pena salvar. Algo que sigue ahí, enterrado bajo años de ambición y miedo. Y porque hice una promesa». «¿Una promesa? ¿A quién?». Héctor sonrió misteriosamente. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que tienes una segunda oportunidad, Gustavo. Una oportunidad para recordar quién eras antes de que el mundo te endureciera, antes de que el poder te corrompiera». Se levantó y Gustavo notó que sus contornos comenzaban a volverse difusos, como si estuviera desvaneciéndose lentamente. «No puedo quedarme mucho más tiempo», dijo Héctor, «pero volveré para guiarte. Mientras tanto, debes comenzar tu camino hacia la redención. Y debe ser pronto, Gustavo. El tiempo corre más rápido de lo que crees». «Espera», exclamó Gustavo, extendiendo una mano hacia la figura cada vez más translúcida de su amigo. «¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no es una alucinación, un efecto secundario del coma?». Héctor, ahora apenas visible, sonrió una última de «¿Me ves? Lo sabrás mañana cuando los médicos confirmen mi diagnóstico sobre tu condición. Y lo sabrás en tu corazón si te permites escucharlo después de tanto tiempo». Y con esas palabras, Héctor desapareció completamente.
dejando a Gustavo solo en su habitación, arrodillado en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas por primera vez en décadas. Lágrimas de dolor, de vergüenza, pero también quizás de esperanza. La mañana siguiente, Gustavo despertó en el suelo de su habitación con la espalda adolorida y los ojos hinchados. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Héctor, las visiones, la terrible revelación sobre su salud. Pero la sensación persistente en su pecho, una mezcla de vergüenza y resolución, le decía que había sido real. Se levantó con dificultad y miró su reflejo en el espejo del baño. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, ojos atormentados, rostro demacrado, la sombra de la muerte futura ya perceptible en sus facciones. ¿Cómo no lo había notado antes? 1 año, murmuró para sí mismo. Solo 1 año. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje del doctor Cárdenas. Necesitamos hablar sobre sus últimos resultados. Urgente. La confirmación que Héctor había prometido no tardó en llegar. En el consultorio privado del neurólogo, rodeado de diplomas y equipos médicos de última generación, Gustavo escuchó la sentencia que ya conocía. Los últimos escaneos cerebrales muestran algo preocupante, señor Vargas, explicó el doctor, señalando imágenes en su pantalla. Hay áreas con daño permanente que inicialmente no detectamos. Es casi como si algo hubiera estado ocultándolas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Gustavo directamente. El doctor Cárdenas pareció sorprendido por la pregunta. Es difícil ser preciso, pero basado en la progresión típica de este tipo de lesiones. 1 año, completó Gustavo. Tengo aproximadamente 1 año antes de que los daños se vuelvan críticos. Correcto. El médico lo miró atónito. Esa es una estimación bastante precisa. ¿Cómo lo supo? Gustavo no respondió. En lugar de eso, preguntó. ¿Hay tratamiento? Podemos ralentizar la progresión con medicación, fisioterapia, estimulación cognitiva. Pero me temo que el daño subyacente es irreversible. Irreversible. La palabra resonó en la mente de Gustavo, al igual que muchas de las heridas que él había causado a lo largo de su vida. Al salir del hospital, tomó una decisión. No desperdiciaría ni un solo día más. Si solo tenía 1 año, lo utilizaría para intentar reparar al menos parte del daño que había causado. Comenzaría hoy mismo. En el camino de regreso a casa, hizo una llamada que sorprendió a su asistente. Carmela convoca una reunión general con todos los empleados de Grupo Vargas para mañana a las 10 a.m. Todos, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. Usaremos el auditorio principal. Pero señor, son más de 5,000 personas. Nunca cabrán todos en el auditorio. Entonces, instala pantallas en todos los pisos y transmite en vivo. Quiero que todos me vean y me escuchen, sin excepciones. La noticia de la convocatoria extraordinaria corrió como pólvora por los pasillos de Torre Vargas. Los rumores se multiplicaban. ¿Anunciaría su retiro definitivo? ¿Vendería la empresa? ¿Confirmaría los rumores sobre su deteriorada salud mental? Vicente Montoya, quien había saboreado el poder durante los 5 años de ausencia de Gustavo, observaba los preparativos con recelo desde su oficina en el piso ejecutivo. La reaparición de Vargas amenazaba todos sus planes, y esta misteriosa reunión solo aumentaba su inquietud. La mañana de la reunión, el auditorio principal de Torre Vargas se llenó hasta los topes. En los pasillos, cafeterías y salas de descanso, empleados se agolpaban frente a pantallas instaladas apresuradamente. En las oficinas regionales de todo México, ejecutivos y personal se conectaban vía videoconferencia. Era la primera vez en la historia de la empresa que todos los talentos y empleados sin distinción de rango presenciaban el mismo evento simultáneamente. A las 10 en punto, Gustavo Vargas apareció en el escenario. Un murmullo recorrió la audiencia. El cambio en su apariencia era notable, más delgado, con canas que antes no tenía y una expresión que nadie reconocía en su rostro, habitualmente severo. Se acercó al micrófono y, para sorpresa de todos,
Lo primero que hizo fue quedarse en silencio durante varios segundos, como si luchara internamente con lo que estaba a punto de decir. «Buenos días», comenzó finalmente. «Muchos de ustedes me conocen personalmente. Otros solo conocen mi reputación. Hoy estoy aquí para decirles que ambas versiones de Gustavo Vargas, el hombre y la leyenda, han sido una vergüenza para la humanidad». Un silencio sepulcral cayó sobre el auditorio. En las pantallas desplegadas por todo el edificio, rostros atónitos observaban al hombre que durante décadas había sido sinónimo de poder implacable y ambición despiadada. «Durante años», continuó, su voz ganando firmeza, «he dirigido esta empresa con crueldad, arrogancia y absoluta falta de consideración por el bienestar humano. He humillado públicamente a empleados dedicados, he destruido carreras por capricho, he roto contratos solo para demostrar poder y he tratado a cada persona en esta organización como una pieza desechable en mi juego personal de dominación». En la primera fila, Joaquín Salazar observaba a su amigo con una mezcla de asombro y cautela. ¿Era esto algún tipo de estrategia empresarial? ¿O el Gustavo que conocía había sido reemplazado por alguna versión alternativa tras el coma? «Hoy no les pido que me entiendan», prosiguió Gustavo con la voz quebrada por la emoción. «Les pido que me perdonen. Y sé que para muchos de ustedes eso puede ser imposible. He causado demasiado dolor, demasiadas lágrimas, demasiadas noches de ansiedad y miedo». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Un espectáculo tan inesperado que algunos empleados veteranos se frotaban los ojos, incapaces de creer lo que veían. «No puedo borrar el pasado, no puedo deshacer el daño que he causado, pero puedo prometer aquí y ahora que dedicaré cada día que me queda a intentar ser mejor, a reconstruir lo que he destruido, a devolver la humanidad a esta empresa que perdió su alma bajo mi liderazgo». En diferentes puntos del auditorio, reacciones contradictorias comenzaban a manifestarse. Algunos empleados lloraban silenciosamente, conmovidos por lo que parecía ser una confesión genuina. Otros permanecían cruzados de brazos, escépticos ante lo que consideraban otra manipulación del maestro de la estrategia corporativa. Unos pocos, principalmente aquellos que habían sufrido directamente la crueldad de Gustavo, abandonaban sus asientos y salían de la sala, incapaces de perdonar tan fácilmente. Entre los ejecutivos, Vicente Montoya susurraba al oído de otros directores: «Está claramente trastornado. El coma afectó su juicio. Esto confirma que no está en condiciones de retomar el control». Pero Gustavo no había terminado. «Para demostrar que mis palabras no son vacías, anuncio las siguientes: medidas inmediatas». Lo que siguió dejó a la audiencia completamente estupefacta. Primero, todas las personas injustamente despedidas en los últimos 5 años serán recontratadas con compensación retroactiva y disculpas formales. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Segundo, implementación inmediata de programas de apoyo psicológico y bienestar para todos los empleados, con especial atención a quienes han sufrido acoso o presión excesiva. Vicente Montoya se puso visiblemente pálido. Estas medidas destruirían meses de su trabajo para optimizar recursos humanos. Tercero, revisión completa de todas las prácticas comerciales adoptadas durante mi ausencia, con transparencia total y corrección de cualquier actividad éticamente cuestionable, sin importar el costo financiero. En la sala de juntas del piso ejecutivo, donde varios accionistas seguían la transmisión, el pánico comenzó a extenderse. Las acciones de Grupo Vargas ya caían en la bolsa, mientras Gustavo continuaba su discurso. Cuarto, mi salario y bonificaciones de los próximos 2 años serán destinados íntegramente a financiar estas medidas y a crear un fondo de compensación para quienes hayan sido víctimas de nuestras prácticas abusivas, tanto dentro como fuera de la empresa. Para entonces, el auditorio se había transformado en un caos de reacciones contradictorias. Aplausos aislados comenzaron a escucharse, principalmente entre los empleados de rangos inferiores.
Los ejecutivos intercambiaban miradas de pánico, y Vicente Montoya ya estaba en su teléfono convocando una reunión de emergencia de la junta directiva. Por último, dijo Gustavo, levantando la voz para hacerse oír por encima del creciente rumor, quiero disculparme personalmente con cada uno de ustedes. Comenzando hoy mismo, dedicaré tiempo a reunirme con cualquier empleado que lo desee, sin importar su posición en la empresa. Mi puerta estará abierta. Cuando Gustavo finalmente abandonó el escenario, el auditorio quedó sumido en un estado de conmoción. Nadie sabía cómo reaccionar ante esta transformación aparentemente milagrosa del hombre que todos habían temido durante décadas. Entre bastidores, Joaquín se acercó a su amigo. ¿Qué acaba de pasar ahí, Gustavo? ¿Tienes idea de cómo reaccionarán los accionistas? Las acciones ya están cayendo en picado. Que caigan, respondió Gustavo con una serenidad que desconcertó aún más a Joaquín. El valor real de una empresa no se mide en la bolsa, sino en la dignidad con la que trata a sus trabajadores y en la integridad de sus prácticas. ¿Sabes quién eres tú y qué has hecho con Gustavo Vargas?, preguntó Joaquín, medio en broma, medio en serio. Gustavo sonrió tristemente. Soy quien debería haber sido siempre, Joaquín. Solo lamento haber necesitado una sentencia de muerte para darme cuenta. Durante los días siguientes, Torre Vargas se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Las medidas anunciadas comenzaron a implementarse inmediatamente, generando tanto entusiasmo como resistencia. Como Gustavo había prometido, su puerta permaneció abierta y una procesión interminable de empleados, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, desfilaba por su oficina para conversaciones francas que a menudo terminaban en lágrimas, tanto de dolor por el pasado como de esperanza por el futuro. Pero no todos creían en su transformación. Vicente Montoya lideraba la resistencia interna, convenciendo a accionistas y directivos de que Gustavo había perdido la cordura, que sus acciones destruirían la empresa y que era necesario removerlo legalmente antes de que fuera demasiado tarde. La batalla por el alma de Grupo Vargas apenas comenzaba, y Gustavo sabía que su tiempo para ganarla era limitado. Cada noche, antes de dormir, miraba la vieja fotografía junto al lago Zempoala, buscando en los ojos del pequeño Héctor la fuerza para continuar su camino de redención. Y en sueños, a veces creía escuchar la voz de su amigo susurrando: «Vas por buen camino, Gustavo, pero las pruebas más difíciles están por venir». La guerra interna en Grupo Vargas alcanzó proporciones épicas durante las semanas siguientes. Por un lado, Vicente Montoya había consolidado una alianza formidable con accionistas conservadores y ejecutivos temerosos del cambio. Por otro, Gustavo contaba con el apoyo creciente de los empleados de base y mandos medios, quienes comenzaban a ver sus promesas materializarse en acciones concretas. La Junta Extraordinaria de Accionistas está programada para el viernes, informó Joaquín durante una reunión estratégica en la oficina de Gustavo. Vicente ha reunido suficientes votos para forzar una moción de no confianza. Quieren declararte incapacitado mentalmente para liderar la empresa. Gustavo asintió tranquilamente mientras revisaba documentos sobre prácticas cuestionables implementadas durante su ausencia. Cada nueva carpeta revelaba horrores que hacían palidecer incluso sus propios estándares previos al coma. Explotación sistemática de trabajadores en maquiladoras fronterizas, evasión fiscal a través de empresas fantasma en paraísos fiscales, contratos con proveedores que utilizaban trabajo infantil en Asia. ¿Me estás escuchando, Gustavo? Están a punto de quitarte tu propia empresa, insistió Joaquín, preocupado por la aparente indiferencia de su amigo. Te escucho, respondió finalmente, levantando la mirada de los documentos. Pero quizás sea lo mejor. Si no puedo limpiar esta empresa de la corrupción que permitimos crecer, tal vez no merezca dirigirla. ¿Estás hablando en serio? Has construido este imperio desde cero, y he permitido que se convirtiera en un monstruo. Gustavo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el panorama de Ciudad de México que se extendía bajo el cielo contaminado. Pero no me rendiré sin luchar, no por mi ego, sino por las miles de personas cuyo sustento depende de que hagamos lo correcto.
La estrategia de Gustavo para enfrentar la junta de accionistas sorprendió a todos. En lugar de preparar una defensa, legal o buscar aliados entre los inversores, dedicó los días previos a visitar personalmente cada departamento de la empresa, desde las oficinas ejecutivas hasta los almacenes y centros de distribución. Escuchaba a los empleados, tomaba notas de sus preocupaciones y explicaba con paciencia y humildad sus planes para transformar Grupo Vargas en una empresa ética sin sacrificar su viabilidad económica. El jueves, víspera de la crucial junta, Gustavo recibió una visita inesperada en su oficina. Lupita Hernández, la ejecutiva que había despedido injustamente meses antes de su colapso, apareció en su puerta. Tras su reincorporación, había mantenido distancia de Gustavo, comprensiblemente recelosa de su cambio. «Señor Vargas, necesito hablar con usted», dijo con una formalidad que contrastaba con el terror que había mostrado la última vez que estuvieron frente a frente. «Por favor, llámame Gustavo», respondió él, indicándole que tomara asiento. «Y antes de que digas nada, quiero pedirte perdón nuevamente por cómo te traté. Fue cruel, injusto y completamente inmerecido». Lupita lo observó con cautela, buscando algún indicio de la manipulación que había caracterizado al antiguo. Gustavo no encontró ninguno. «No vine por eso», dijo finalmente. «Vine porque tengo información que puede ayudarte mañana en la junta». Extendió una memoria USB sobre el escritorio. «Aquí hay pruebas de que Vicente ha estado desviando fondos a cuentas personales en Islas Caimán. También hay documentos sobre su participación directa en la contratación de proveedores que utilizan trabajo infantil, a pesar de los informes que alertaban sobre estas prácticas». Gustavo miró la memoria USB sin tocarla. «¿Cómo obtuviste esto?» «Tengo mis contactos», respondió Lupita con una leve sonrisa. «Digamos que no todos en el departamento financiero son leales a Vicente. ¿Por qué me ayudas? Después de lo que te hice...» Lupita guardó silencio un momento, como sopesando su respuesta. «Porque lo que estás intentando hacer ahora es importante, no solo para ti o para mí, sino para miles de personas. Y porque...» Su voz se quebró ligeramente. «Porque perdí algo muy valioso por culpa del estrés que me causaste aquel día, pero he aprendido que aferrarse al rencor solo causa más dolor». Gustavo comprendió inmediatamente a qué se refería, recordando lo que Héctor le había mostrado sobre las consecuencias de su crueldad. El aborto espontáneo, una vida que nunca llegó a ser por su culpa. «Lo siento tanto, Lupita», dijo con lágrimas en los ojos. «No hay palabras». «No las necesito», interrumpió ella. «Solo necesito saber que tu cambio es real y permanente, que todo esto no es una estrategia temporal para recuperar el control y luego volver a tus viejos hábitos. Te juro que es real», respondió Gustavo con fervor. «Y haré todo lo posible para demostrarlo cada día que me quede». Lupita asintió, aparentemente satisfecha. «Entonces usa esa información mañana, no para destruir a Vicente, sino para obligarlo a retroceder lo suficiente para que puedas implementar los cambios necesarios». Esa noche, mientras Gustavo preparaba su presentación para la junta, escuchó un suave golpeteo en la ventana de 1900, su estudio. Al volverse vio a Héctor sentado en el alféizar, con las piernas balanceándose despreocupadamente. «Has progresado mucho en poco tiempo», dijo el niño con una sonrisa orgullosa. «No lo suficiente», respondió Gustavo. «Vicente podría arrebatarme la empresa mañana, y todo lo que he intentado hacer quedaría en nada. ¿Es eso lo que realmente te preocupa? ¿Perder el control de tu empresa?» Gustavo reflexionó un momento. «No», admitió finalmente. «Me preocupa no tener tiempo suficiente para reparar el daño que he causado. Me preocupa que todas esas personas vuelvan a sufrir bajo un liderazgo como el que yo ejercía antes». Héctor asintió aprobatoriamente. Esa es la diferencia entre el viejo y el nuevo Gustavo. Uno se preocupaba por el poder, el otro por las personas afectadas por ese poder. «Pero no sé si podré ganar esta batalla, Héctor. Vicente tiene muchos aliados poderosos.
A veces la forma de ganar una batalla no es con las armas que esperas, respondió el niño enigmáticamente. Recuerda por qué estás luchando realmente. No es por la empresa, ni siquiera por tu legado. Es por algo mucho más fundamental. Con estas palabras, Héctor saltó del alféizar y desapareció en la noche, dejando a Gustavo meditando sobre su mensaje. La mañana de la junta amaneció con un cielo inusualmente claro sobre Ciudad de México. En la sala de juntas del último piso de Torre Vargas, accionistas y ejecutivos se reunieron en un ambiente de tensión palpable. Dolores, Ramón y Elena habían insistido en asistir para apoyar a Gustavo, sentados discretamente en un rincón de la amplia sala. Vicente Montoya abrió la sesión con un ataque frontal, presentando gráficos que mostraban la caída del valor de las acciones desde el regreso de Gustavo y proyecciones catastrofistas sobre el futuro financiero de la empresa si se mantenían las nuevas políticas. Los hechos son innegables, concluyó Vicente con una sonrisa confiada. El señor Vargas, ya sea por secuelas neurológicas de su condición o por un cambio ideológico radical, está actuando en contra de los intereses de esta empresa y sus accionistas. Propongo formalmente que sea declarado incapacitado para ejercer su cargo y que sus responsabilidades sean transferidas a un comité ejecutivo interino hasta que se nombre un nuevo CEO. Los murmullos de aprobación entre los accionistas indicaban que Vicente había hecho su trabajo previo. La moción parecía tener el apoyo suficiente para ser aprobada. Cuando llegó el turno de Gustavo, se levantó lentamente y caminó hacia el centro de la sala. No llevaba presentaciones elaboradas ni carpetas llenas de documentos. Solo una simple memoria USB y, sorprendentemente, la vieja fotografía junto al lago Sempoala. Antes de mostrarles lo que tengo aquí, dijo levantando la memoria USB, quiero contarles una historia. La historia de dos niños y una promesa. Mostró la fotografía, ampliándola en la pantalla principal para que todos pudieran verla. Este soy yo a los 8 años, y este es Héctor Mendoza, mi mejor amigo de la infancia. Un día, mientras nadábamos en el lago Sempoala, yo me alejé demasiado y comencé a ahogarme. Héctor, que era un nadador mucho mejor, vino a rescatarme. Logró empujarme hacia la orilla, pero él no pudo salvarse. Un silencio absoluto se había apoderado de la sala. Incluso Vicente parecía desconcertado por este giro inesperado. Antes de morir, Héctor me hizo prometer algo. Me dijo, Gustavo, prométeme que siempre usarás tu fuerza para proteger a los que no la tienen. Y yo lo prometí, con la solemnidad que solo un niño de 8 años puede tener. Gustavo hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros de los presentes. Obviamente rompí esa promesa. A medida que crecía y acumulaba poder, olvidé por completo aquel juramento infantil. Me convertí en lo opuesto a lo que había prometido ser. Utilicé mi fuerza para explotar a los débiles, mi inteligencia para manipular, mi posición para humillar. Pero el universo, Dios, el destino, o como quieran llamarlo, me dio una segunda oportunidad. Y ahora entiendo que no fue casualidad. Fue para cumplir aquella promesa olvidada. Conectó la memoria USB y abrió los archivos que Lupita le había proporcionado. Uno tras otro, documentos, correos electrónicos y transferencias bancarias aparecieron en la pantalla, exponiendo la corrupción sistemática implementada bajo el liderazgo de Vicente. No muestro esto para acusar a nadie personalmente, aclaró Gustavo mientras Vicente palidecía visiblemente. Lo muestro para que entendamos hasta qué punto nos hemos desviado de lo que debería ser una empresa responsable. Y sí, yo fui el primero en tomar ese camino equivocado. Creé una cultura donde esto no solo era aceptado sino recompensado. Los accionistas observaban los documentos con expresiones que iban desde el shock hasta la indignación calculada. Algunos comenzaban a susurrar entre sí, reevaluando claramente su posición. Pueden quitarme el control de esta empresa hoy, si así lo deciden, continuó Gustavo. Es su derecho como accionistas, pero antes de votar, pregúntense, ¿qué tipo de legado quieren construir?
¿Uno basado únicamente en ganancias a cualquier costo? ¿O uno que demuestre que es posible ser rentable y ético al mismo tiempo? Les propongo un compromiso. Denme 6 meses. 6 meses para implementar las reformas necesarias sin sacrificar la viabilidad económica del grupo. Si al final de 1900 ese periodo no están satisfechos con los resultados, renunciaré voluntariamente sin necesidad de mociones ni batallas legales. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido del sistema de aire acondicionado. Vicente intentó recuperar el control de la situación, argumentando que los documentos mostrados estaban sacados de contexto y que todas las prácticas cuestionadas habían sido aprobadas implícitamente por la Junta. Pero el daño estaba hecho. Uno a uno, los accionistas comenzaron a expresar su apoyo a la propuesta de Gustavo. Incluso aquellos que inicialmente respaldaban a Vicente parecían ahora inclinarse por dar una oportunidad al nuevo enfoque. Cuando finalmente se realizó la votación, el resultado fue claro. Gustavo permanecería al mando con un periodo de prueba de 6 meses para demostrar que su visión era viable. Al concluir la reunión, mientras los asistentes se dispersaban en pequeños grupos comentando los sorprendentes acontecimientos, Ramón se acercó a su padre. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo con sincera emoción. «Por primera vez en mi vida, realmente estoy orgulloso de ser un Vargas». Esas palabras, simples pero profundas, significaron para Gustavo más que cualquier victoria corporativa que hubiera obtenido en su larga carrera. Esa misma tarde, mientras revisaba los detalles del plan de implementación con Joaquín y un equipo de asesores, Gustavo recibió una visita inesperada. Manuel Ríos, un antiguo socio conocido por sus prácticas empresariales agresivas, solicitaba una reunión urgente. «Gustavo, viejo amigo», saludó Manuel al entrar en la oficina, su traje impecable contrastando con su expresión preocupada. «He oído rumores preocupantes sobre la nueva dirección de Grupo Vargas». «No son rumores, Manuel. Estamos cambiando fundamentalmente nuestra forma de hacer negocios». Manuel se sentó sin ser invitado, sacando una carpeta de su maletín. «Precisamente por eso estoy aquí. Tengo una propuesta que podría interesarte, especialmente ahora que estás bajo presión para demostrar que tu enfoque puede ser rentable». Abrió la carpeta, revelando planos y proyecciones financieras para un enorme complejo turístico en la costa de Quintana Roo. $200 millones de inversión inicial, retorno estimado del 35% en 3 años. El gobierno ya ha aprobado preliminarmente los permisos gracias a algunos incentivos apropiados. Gustavo revisó los documentos con creciente inquietud. Esto implica deforestar una reserva protegida y desplazar a una comunidad indígena completa. Detalles técnicos, desestimó Manuel con un gesto. Todo se puede arreglar con las compensaciones adecuadas. Lo importante es que este proyecto podría ser exactamente lo que necesitas para demostrar a tus accionistas que sigues siendo un hombre de negocios astuto, capaz de generar ganancias extraordinarias. Y los trabajadores, veo que planeas contratar mano de obra flexible a través de terceros. Obviamente, sonrió Manuel, reducirá los costos laborales en casi un 60%. Los contratamos por proyecto, sin prestaciones, sin responsabilidades a largo plazo. El modelo perfecto de eficiencia. Gustavo cerró lentamente la carpeta y la deslizó de vuelta hacia Manuel. Sin decir una palabra, tomó los documentos y, ante la mirada atónita de su visitante, los rasgó metódicamente en pedazos. «¿Qué demonios estás haciendo?», exclamó Manuel incorporándose de un salto. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Gustavo con calma. «Decir no a negocios que prosperan a costa del sufrimiento ajeno». «Has perdido la cabeza. Este proyecto podría salvarte». «No, Manuel. Este proyecto representa exactamente lo que estoy intentando cambiar. Y para que quede claro, Grupo Vargas ya no participará en proyectos que exploten comunidades vulnerables, dañen el medio ambiente o abusen de los derechos laborales, ni ahora ni nunca, sin importar lo rentables que sean». Manuel recogió indignado los restos de su propuesta. «Te arrepentirás de esto, Gustavo. El mercado no perdona la debilidad, te destruirán».
Tal vez, concedió Gustavo mientras su antiguo socio se dirigía furioso hacia la puerta. Pero al menos podré mirarme al espejo cada mañana sin vergüenza. ¿Puedes decir lo mismo, Manuel? Esa noche, al regresar a su mansión, Gustavo encontró a Dolores esperándolo en el salón principal. Después de años de distanciamiento, su esposa había comenzado a mostrar un cauteloso interés en su transformación. «Me contaron lo que pasó hoy en la junta», dijo ella, «y también sobre tu encuentro con Manuel Ríos. ¿Cómo sabes lo de Manuel?» Dolores sonrió levemente. «Tengo mis fuentes. Esta familia ha estado fragmentada durante demasiado tiempo, pero nunca dejé de vigilar lo que ocurría en tu mundo». Se acercó a él estudiando su rostro con atención. «¿Es real, Gustavo? ¿Este cambio es permanente o solo una fase temporal provocada por tu experiencia cercana a la muerte?» «Es real», respondió él con sencillez, «y lamento profundamente cada momento de dolor que te causé a ti y a nuestros hijos. Sé que probablemente es demasiado tarde para nosotros». «No hables de demasiado tarde», interrumpió ella, su voz mezclando firmeza y emoción contenida. «Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. Lo importante es cómo usamos el tiempo que tenemos». En ese momento, como si fuera una señal del destino, Gustavo vislumbró una figura familiar observándolos desde el jardín a través de la ventana. Héctor sonreía, asintiendo aprobatoriamente antes de desvanecerse entre los árboles. Los 6 meses siguientes transformaron Grupo Vargas de manera que pocos habían creído posible. La promesa de Gustavo no solo se cumplió, sino que superó las expectativas más optimistas. Aunque las ganancias a corto plazo disminuyeron como era de esperar, la estabilidad a largo plazo y la reputación de la empresa mejoraron significativamente. Vicente Montoya eventualmente renunció, incapaz de adaptarse a la nueva cultura corporativa o quizás temeroso de investigaciones más profundas sobre sus actividades durante el período de coma de Gustavo. Fue reemplazado por Lupita Hernández, cuyo liderazgo ético y visión innovadora demostraron ser exactamente lo que el departamento financiero necesitaba. El programa de recontratación de empleados despedidos injustamente tuvo un éxito extraordinario. Muchos regresaron con renovado compromiso, agradecidos por la segunda oportunidad y motivados por el cambio evidente en el ambiente laboral. Las iniciativas de bienestar y apoyo psicológico redujeron el ausentismo en un 40% y aumentaron la productividad significativamente. La relación de Gustavo con su familia también experimentó una profunda transformación. Dolores, inicialmente cautelosa, comenzó a redescubrir al hombre del que se había enamorado décadas atrás. Ramón, tras completar su maestría en desarrollo sostenible, aceptó liderar una nueva división enfocada en proyectos de impacto social positivo. Elena, ahora en su 3er año de medicina, visitaba la empresa regularmente para asesorar en los programas de salud y bienestar para empleados. Pero el tiempo, ese recurso invaluable que Gustavo había desperdiciado durante tantos años, avanzaba inexorablemente. A medida que pasaban los meses, los síntomas neurológicos que Héctor había predicho comenzaron a manifestarse. Primero fueron apenas perceptibles, leves temblores en las manos, ocasionales lapsus de memoria, fatiga inusual tras jornadas intensas. Gustavo mantenía sus visitas regulares al doctor Cárdenas, quien monitoreaba la progresión de su condición con un asombro apenas disimulado. «Es extraordinario, señor Vargas», comentó durante una revisión. «La progresión es exactamente como predijimos, ni más rápida ni más lenta. Es casi como si su cerebro siguiera un calendario preciso». Gustavo sonrió levemente. «Tal vez lo hace, doctor. Tal vez lo hace». A pesar del deterioro gradual de su salud, Gustavo mantenía un ritmo de trabajo que asombraba a quienes conocían su condición. Cada día era una carrera contra el tiempo, una oportunidad para reparar otro fragmento del extenso daño que había causado durante su anterior vida. Una mañana de abril, mientras revisaba los avances del programa de apoyo a comunidades afectadas por proyectos previos de Grupo Vargas, Joaquín entró en su oficina con expresión preocupada.
Gustavo, necesitas descansar. Te estás exigiendo demasiado. El descanso vendrá después, amigo mío, respondió Gustavo sin levantar la vista. De los documentos. Ahora mismo cada minuto cuenta. Pero te estás deteriorando visiblemente. Todos lo notamos. Dolores está preocupada. Tus hijos también. Gustavo finalmente levantó la mirada y Joaquín pudo ver el cansancio profundo en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Siéntate, Joaquín. Hay algo que necesito contarte. Durante la siguiente hora, Gustavo reveló a su amigo toda la verdad. Las visitas de Héctor, la revelación sobre el tiempo limitado que le quedaba, la promesa infantil olvidada y ahora renovada. Contra todo pronóstico, Joaquín no mostró incredulidad ante la historia sobrenatural. Siempre supe que algo extraordinario había ocurrido, confesó. Nadie cambia tan profundamente sin una intervención, digamos, de otro mundo. ¿Me crees entonces? He sido testigo de tu transformación, Gustavo. He visto cómo el hombre más despiadado que conocí se convirtió en alguien capaz de anteponer el bienestar de otros a su propio beneficio. Si eso no es un milagro, no sé qué podría serlo. Gustavo sonrió, aliviado de poder compartir finalmente su secreto con alguien además de su familia. Necesito que me prometas algo, Joaquín. Cuando yo ya no esté, necesito que mantengas vivo este nuevo espíritu en Grupo Vargas. No permitas que regrese a sus viejos hábitos. Lo prometo, respondió Joaquín con solemnidad. Pero no hables como si fuera inminente. Aún tienes tiempo. Menos del que crees, murmuró Gustavo, más para sí mismo que para su amigo. Esa noche, al regresar a su mansión, Gustavo encontró a toda su familia reunida en el salón principal. Dolores, Ramón, Elena e incluso su nieta recién nacida, hija de Ramón y su esposa Sofía, lo esperaban con expresiones que mezclaban preocupación y determinación. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque sospechaba la respuesta. «Tenemos que hablar sobre tu salud, papá», comenzó Ramón. «Sabemos que estás empeorando más rápido de lo que admites. El doctor Cárdenas nos ha informado que los nuevos escaneos muestran una aceleración del deterioro», añadió Elena con la profesionalidad que había desarrollado en sus estudios médicos, aunque su voz traicionaba su emoción. «Ya no se trata de un año, papá. Quizás sean solo meses». Gustavo asintió lentamente. Ya lo sabía. Por supuesto. Los síntomas se habían intensificado notablemente en las últimas semanas. Momentos de desorientación, dificultad ocasional para encontrar las palabras correctas, episodios de debilidad que lo obligaban a sentarse abruptamente durante reuniones. «Lo sé», admitió finalmente. «Pero aún tengo tanto por hacer». «¿Y lo harás?», intervino Dolores, acercándose para tomar sus manos. «Pero no solo. Hemos pasado demasiados años viviendo vidas separadas, Gustavo. No desperdiciaremos el tiempo. ¿Qué nos queda?» «Hemos elaborado un plan», explicó Ramón desplegando un documento sobre la mesa. «Una redistribución de tus responsabilidades que te permitirá centrarte en lo más importante para ti, mientras nosotros asumimos el resto». Gustavo observó el documento con ojos nublados por la emoción. Era un plan meticuloso, claramente, desarrollado con amor y comprensión profunda de sus prioridades actuales. Su familia, a quienes había ignorado durante décadas, ahora lo conocían mejor que nunca. «Gracias», dijo simplemente, incapaz de expresar todo lo que sentía. Esa noche, mientras todos dormían, Gustavo salió al jardín. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada casi sobrenatural. Se sentó en un banco de piedra bajo un antiguo ahuehuete, respirando profundamente el aire fresco de la noche. «Sabía que vendrías aquí», dijo una voz familiar. Héctor emergió de las sombras, sentándose junto a él en el banco. Ya no aparentaba ser un niño andrajoso. Ahora vestía ropas limpias y sencillas, aunque conservaba su apariencia infantil y el aura luminosa que lo había caracterizado desde el principio. «El tiempo se acaba, ¿verdad?», preguntó Gustavo con calma sorprendente. «El tiempo siempre.
Se acaba, Gustavo. Para todos. Lo importante es cómo lo usamos. He hecho suficiente. ¿He reparado al menos una fracción del daño que causé? Héctor sonrió, una sonrisa llena de afecto y comprensión. Has hecho más de lo que crees. No solo has transformado tu empresa y reconectado con tu familia, has inspirado a otros a seguir tu ejemplo. Vicente renunció. Sí, pero ¿sabías que ha comenzado su propio proceso de reflexión? Tu cambio ha provocado ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Pero quedan tantas personas a las que lastimé, tantas situaciones que necesitan ser corregidas, y otros continuarán ese trabajo, aseguró Héctor. Has plantado semillas que seguirán creciendo mucho después de que tú ya no estés aquí. Eso es un legado verdadero, Gustavo. No edificios con tu nombre, sino vidas transformadas por tu ejemplo. Permanecieron en silencio durante varios minutos, contemplando el cielo estrellado. Finalmente, Gustavo se atrevió a formular la pregunta que había evitado durante tanto tiempo. ¿Qué pasará después, Héctor, cuando llegue mi momento? El niño giró hacia él, sus ojos reflejando las estrellas. No puedo decírtelo con exactitud, pero puedo prometerte que no estarás solo. Yo estaré allí, como estuve en el lago, como estuve en el hospital. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? ¿Por qué no permitir simplemente que enfrentara las consecuencias de la vida que elegí vivir? ¿Recuerdas lo que te dije aquella primera noche en tu habitación? Tu muerte en el lago no fue un accidente. Yo elegí conscientemente salvarte, aun sabiendo el precio que pagaría. Hice una promesa entonces, no solo a ti, sino a algo mucho más grande que ambos. ¿Qué promesa? Que nunca te abandonaría sin importar cuánto te alejaras del camino correcto, que siempre creería en la bondad que vi en ti cuando éramos niños, y que, si fuera necesario, te salvaría 2 veces, una vez tu cuerpo y otra vez tu alma. Gustavo sintió lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No merecía tanto amor, tanta fe. El amor verdadero nunca se trata de merecer, Gustavo. Se trata de elegir, una y otra vez, creer en lo mejor del otro, incluso cuando ellos mismos han olvidado que existe. A la mañana siguiente, durante una reunión con líderes comunitarios de zonas afectadas por proyectos previos de Grupo Vargas, Gustavo experimentó un episodio más severo que los anteriores. Mientras presentaba el plan de compensación y desarrollo sostenible que había diseñado personalmente, sus palabras comenzaron a volverse confusas, sus manos temblaron incontrolablemente y finalmente se desplomó. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Ángeles, donde el doctor Cárdenas confirmó lo que ya todos temían. El deterioro neurológico había entrado en su fase final. Aunque Gustavo recuperó la conciencia, era evidente que el tiempo que le quedaba se medía en semanas, no en meses. Los días siguientes trajeron una procesión constante de visitantes a su habitación privada en el hospital. Empleados agradecidos por su transformación, antiguos adversarios empresariales que venían a hacer las paces, periodistas que buscaban entender el misterioso cambio del tiburón de Santa Fe en sus últimos meses. Pero los momentos más preciosos fueron los que pasó con su familia. Dolores prácticamente se mudó al hospital, durmiendo en un sofá, junto a su cama. Ramón y Elena organizaron sus horarios para que siempre hubiera alguien con él. Incluso la pequeña Lucía, su nieta de apenas 6 meses, pasaba horas acunada en sus brazos, observándolo con la curiosidad infinita de los bebés. En momentos de lucidez cada vez más escasos, Gustavo completaba su legado. Firmaba documentos para la creación de fundaciones benéficas, dictaba cartas personales a quienes había dañado en el pasado y compartía historias de su infancia que nunca antes había contado. Una tarde, mientras Dolores le leía uno de sus poemas favoritos, Gustavo divisó a Héctor sentado tranquilamente en el alféizar de la ventana, observándolo con una sonrisa serena. «Ya es hora, ¿verdad?», preguntó Gustavo en un susurro que solo Héctor podía escuchar. El niño asintió suavemente. «Pero no hoy, pronto. Lo suficientemente pronto para que puedas despedirte, lo suficientemente tarde para que puedas completar lo que necesitas». Esa noche,
Gustavo pidió a toda su familia que se reuniera en su habitación. Con esfuerzo visible pero determinación inquebrantable, les habló del niño que había visto en el hospital, de su amigo de infancia Héctor, y de la extraordinaria intervención que había transformado no solo su salud, sino su alma. Para su sorpresa, ninguno mostró incredulidad o preocupación por su estado mental. «Lo vi», confesó Elena para asombro de todos. «El día que despertaste, vi al niño, la luz dorada, todo. Pensé que había sido mi imaginación o el estrés del momento». «Yo también lo he visto», añadió Ramón. «Hace unas semanas, en tu oficina, estaba detrás de ti mientras revisábamos el proyecto de Oaxaca. Pensé que era algún tipo de alucinación por el cansancio». Dolores tomó la mano de Gustavo. «Y yo lo vi aquella noche en el jardín, cuando hablabas con él bajo el ahuehuete. No podía escuchar lo que decían, pero vi la luz que lo rodeaba. Supe entonces que tu cambio no era temporal ni superficial, sino algo profundamente trascendental». Durante los días siguientes, Gustavo completó meticulosamente cada tarea pendiente, cada reconciliación posible, cada expresión de gratitud o arrepentimiento que necesitaba manifestar. Era como si una fuerza sobrenatural lo mantuviera funcionando contra toda lógica médica, permitiéndole finalizar su proceso de redención. Una mañana, exactamente un año después de su despertar del coma, Gustavo despertó con una claridad mental que hacía semanas no experimentaba. Dolores, quien dormitaba en el sillón junto a su cama, se sorprendió al verlo completamente lúcido. «Buenos días, mi amor», saludó Gustavo con una sonrisa tranquila. «Gustavo, ¿te ves mejor?» «Me siento en paz», respondió simplemente. «¿Podrías llamar a Ramón y Elena? Me gustaría que vinieran hoy. Y trae a la pequeña Lucía también». La familia pasó un día extraordinario juntos. Gustavo estaba débil físicamente, pero su mente parecía haber recuperado toda su agudeza. Compartieron recuerdos, risas, incluso proyectos futuros que Gustavo sabía no vería, pero disfrutaba imaginar. Por momentos, parecía casi como si la enfermedad hubiera retrocedido milagrosamente. Al caer la tarde, mientras contemplaban juntos el atardecer desde la ventana del hospital, Gustavo notó una figura familiar esperando pacientemente en el jardín, bajo su ventana. Héctor, vestido completamente de blanco, le saludaba con una mano. «Necesito descansar un poco ahora», dijo Gustavo a su familia. «Ha sido un día maravilloso». Uno a uno, los abrazó con una intensidad que parecía contener toda una vida de amor finalmente expresado. A Dolores le susurró al oído: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido contigo». Cuando finalmente se quedó solo en la habitación, Héctor apareció sentado a los pies de su cama. «¿Estás listo?», preguntó el bicho sentencioso niño. «Creo que sí», respondió Gustavo con sorprendente serenidad. «¿Dolerá?». Héctor sonrió. «No más que nacer. ¿Los veré de nuevo? ¿A Dolores? ¿A los niños? ¿A la pequeña Lucía?». «El tiempo funciona diferente». «¿Dónde vamos, Gustavo?». «Pero el amor verdadero siempre encuentra su camino a través de todas las dimensiones». Héctor extendió su mano, envuelta en aquella suave luz dorada que Gustavo había visto por primera vez en el hospital. «Esta vez», dijo Héctor, «déjame guiarte al otro lado del lago». Gustavo tomó la mano de su amigo, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Mientras la luz dorada lo envolvía, su último pensamiento fue de gratitud, por la segunda oportunidad, por el tiempo para redimirse, por el amor que finalmente había aprendido a reconocer y valorar. Al día siguiente, cuando la enfermera entró a la habitación, encontró a Gustavo Vargas con una expresión de profunda paz en su rostro. En su mano derecha, sostenía firmemente la vieja fotografía junto al lago Sempoala, y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa, como si en sus últimos momentos hubiera vislumbrado algo hermoso más allá de este mundo. El funeral de Gustavo. Vargas reunió a miles de personas, no solo su familia y amigos cercanos,
sino empleados de todos los niveles de Grupo Vargas, beneficiarios de sus programas sociales e incluso antiguos adversarios que habían sido tocados por su extraordinaria transformación. En lugar de coronas funerarias, Dolores había solicitado donaciones para un nuevo proyecto, la Fundación Héctor Mendoza, dedicada a apoyar a niños en situación de calle. El legado de Gustavo continuó expandiéndose mucho después de su partida. Grupo Vargas, bajo el liderazgo compartido de Ramón y Joaquín, se convirtió en un modelo de empresa ética y sostenible. Elena, tras completar su carrera de medicina, estableció una red de clínicas gratuitas en zonas marginadas, financiadas en parte por los fondos que Gustavo había destinado para este propósito. Y en las noches claras, cuando la luna iluminaba el jardín de la mansión Vargas, Dolores a veces creía ver a dos figuras bajo el antiguo ahuehuete, un hombre y un niño, conversando amigablemente como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Quizás lo tenían. La extraordinaria historia de Gustavo Vargas, el empresario que necesitó morir para aprender a vivir, se convirtió en una leyenda susurrada en los corredores corporativos de Ciudad de México. Algunos la descartaban como un cuento moralista, otros como una exageración de un simple caso de remordimiento ante la muerte inminente. Pero aquellos que habían conocido al viejo y al nuevo Gustavo sabían la verdad. Habían presenciado un milagro, no solo de curación física, sino de redención espiritual. Y en algún lugar más allá de nuestra comprensión,